Soy una estrella de películas para adultos. Mi prometido, por otro lado, es un rico heredero que se mantiene alejado de las mujeres. No importa cuántas veces intente seducirlo, él permanece impasible. Eso es, hasta la noche en que hizo una excepción por su secretaria. Me quité el anillo y dije con calma, cancela el compromiso. Alger. El hombre que siempre había sido tan sereno de repente tenía lágrimas acumulándose en los ojos. Después de terminar un rodaje nocturno, regresé a casa y encontré la luz todavía encendida en el estudio de Alger. Me quité los tacones altos y caminé de puntillas con cuidado mientras pasaba. De repente escuché el sonido de el giro del pomo de la puerta, seguido de su voz baja y cuestionadora. ¿Lo has pensado bien? Él estaba refiriéndose a que yo dejara la industria del entretenimiento para convertirme en esposa a tiempo completo. Quedé congelada en mi lugar y me giré para mirarlo. Alger es famoso en esta ciudad por ser un heredero frío. Indiferente. Sus ojos siempre muestran una mirada gélida y carente de emociones. Incluso hacia mí. Su prometida no mostró ninguna excepción. Sentí un agudo pinchazo en el pecho, respiré hondo. Y dudé durante mucho tiempo antes de hablar. No quiero renunciar a la carrera por la que he luchado durante tantos años. Antes de que pudiera terminar, fui interrumpida por su risa burlona. ¿Ser actriz de cine para adultos es tu carrera? Los ojos de Alger recorrieron mi pecho y muslos con un poco de burla en su mirada. Guardé silencio. Después de una larga pausa, escupió sus últimas palabras, dio un portazo. Y se fue furioso a la habitación de invitados. O lo dejas o terminamos. Tú decides. Esta fue la 10ª discusión desde que nos comprometimos. Como las 9 anteriores, él exigió que me fuera. La industria, pero me negué. Crecimos juntos como amigos de la infancia, viviendo en el mismo vecindario. Alger siempre fue excepcionalmente amable conmigo. Ese chico impecable con camisa blanca. Me sostenía cuando tropezaba. Maxine, ten cuidado. Intervenía siempre que alguien me acosaba. Incluso cuando lo golpeaban hasta quedar ensangrentado, me consolaba. No duele. Solo se ve mal. No recuerdo exactamente cuando empecé a gustar de él. Todo lo que recuerdo es ese verano cuando tenía 17 años. Él deslizó un anillo de rubí en mi dedo anular con una sonrisa pura y brillante. Nunca te lo quites, Maxine. Ese anillo había pertenecido a la madre de Alger, y era lo más preciado para él. Pero el destino fue cruel. Poco después mi familia se declaró en bancarrota y cayó profundamente endeudada. Mis padres se lanzaron desde un edificio, dejando solo a mi abuela enferma y a mí. Necesitaba dinero. Mucho dinero. Recurrí a Alger en busca de ayuda, pero él estaba demasiado atrapado en las luchas de poder de su familia como para preocuparse por mí. Sin ninguna otra opción. Un cazatalentos me entregó una tarjeta de presentación. Con un cuerpo como el tuyo podrías ganar dinero rápido en la industria cinematográfica. Firmé el contrato sin pensarlo. Solo después me di cuenta de que casi la mitad de los papeles requerían usar bikinis. Cuando me cambié al vestuario, dudé y cubrí mi pecho. El director lo vio y me gritó enfurecido. Es solo un poco de sensualidad, ¿cuál es el problema? No estás haciendo nada más. Guarda ese orgullo ridículo. ¿Aún quieres ganar dinero? Actúa o lárgate. Pensando en la costosa cirugía de mi abuela, apreté los dientes y bajé las manos. Esa película me hizo famosa de la noche a la mañana, y las ofertas de patrocinio llovieron. Pero con el éxito vino con un precio alto. Me etiquetaron como una estrella de cine para adultos. No importaba cuántos papeles serios interpretara. Después o cuántos personajes diferentes encarnara, siempre que la gente hablaba de mí. Se reían y se burlaban. ¿Maxine? Sí, ella tiene un cuerpo espectacular. A Alger parecía molestarle mucho eso. Después de derrotar a su medio hermano y asegurar su posición, volvió para buscarme. Un día estaba saliendo de un trabajo comercial cuando un hombre rico de mediana edad me detuvo. Señorita Maxine. ¿Cuánto por una noche? Temblé de ira. Pero él pensó que estaba fingiendo no entender. Que empezaste como una estrella de cine para adultos, y ahora pretendes ser pura. Mira eso.
A pesar de haber trabajado durante 7 años, a pesar de haber llegado a la cima, algunos todavía pensaban que subí por la escalera gracias a mi cuerpo. Antes de que pudiera explotar, el hombre fue repentinamente pateado al suelo. Un par de zapatos de cuero pisaron con fuerza sus dedos. Lo siento, no escuché bien. ¿Con quién dijiste que querías estar? Cuando vio el rostro de Alger, el hombre rápidamente empezó a sonreír. Incluso arrodillándose en el suelo para disculparse. Después de que terminó el alboroto, Alger, con el rostro frío, me jaló hacia sus brazos. Su aliento caliente rozó mi oído. Después de todos estos años, ¿es así como te has estado arruinando? Bajé la mirada, pasando mis dedos por el anillo de rubí en mi dedo, y de repente me reí en voz alta. Sí. Nadie me ayudó, así que tuve que depender de mí misma. Alger me miró durante mucho tiempo, su expresión se suavizó, y luego me abrazó. Más fuerte, casi aplastándome contra su pecho. Es mi culpa por haber llegado demasiado tarde. El resto de la noche transcurrió de manera natural. Pero por alguna razón, justo cuando estábamos a punto de dar el paso final, Alger me apartó. Sus ojos eran indescifrables. ¿Acaso has sido mancillada? En ese instante me quedé paralizada. Una oleada de amargura e incredulidad me invadió. Y las lágrimas cayeron sin previo aviso. Al verme llorar, Alger entró en pánico. No paraba de disculparse conmigo. Maxine, lo siento. Hablé sin pensar. No llores. Me duele verte así. Volvamos a comprometernos, ¿de acuerdo? Ya no tendrás que esforzarte tanto. Me atraganté con mis palabras, incapaz de responder. Pero lo que Alger no sabía era que sin ese papel, sin esos contratos de películas, mi querida abuela nunca habría llegado hasta aquí. Y yo nunca habría podido pagar las deudas por mi cuenta. Aquello que él despreciaba, mi pasado, en realidad me había salvado del desastre, sacándome de los recuerdos. Toqué la puerta de la habitación de invitados, intentando un último esfuerzo. Alger estaba sentado en el sofá, mirándome con un brillo de determinación en los ojos. ¿Has tomado una decisión? Me senté frente a él, preparada para hablar con franqueza, pero mi teléfono sonó, interrumpiéndome. Alger miró la identificación de la llamada, luego puso su teléfono boca abajo. Todo el proceso tomó menos de 3 segundos, pero aún así logré leer el nombre en él. Contacto. Nina. La secretaria de Alger. En mi primer año en la industria del entretenimiento, él conoció a Nina, una graduada de una escuela prestigiosa. Ella lo ayudó a tomar el poder y ascender a la cima. Habían pasado por muchas cosas juntos. Y su relación era cercana. ¿No vas a contestar? Podría ser algo urgente. Le recordé. Alger frunció el ceño y colgó inmediatamente la llamada. ¿Qué es tan urgente? Adelante, continúa. Me tomé un momento para recomponerme y luego le conté todo lo que había pasado. En los últimos 7 años, cómo pasé de ser una actriz desconocida a convertirme en una gran estrella. Al principio, Alger escuchaba atentamente, muy seriamente. Pero gradualmente empezó a mirar su teléfono. Finalmente, cuando el teléfono sonó de nuevo, se levantó y me interrumpió. Tengo algo que hacer. Ve a dormir, no me esperes. La puerta se cerró de golpe detrás de él, y fue entonces cuando me di cuenta de lo urgente que era su partida. Así que no lo dudé. Inmediatamente subí al coche y lo seguí. Cuando vi a Nina con un bikini, agarrando la corbata de Alger, toda la sangre en mi cuerpo se congeló. Ella imitaba la expresión que yo tenía en aquella película, sonriendo seductoramente. Sabe Maxine que la desprecias por haber sido actriz de películas para adultos. Pero aún así me haces vestirme como ella para complacerte. Entre ella y yo, ¿a quién prefieres? Alger claramente disfrutaba de esto, la atrajo hacia sus brazos, levantando una ceja, con una sonrisa burlona. Por supuesto, a ti, cariño. Entonces, ¿por qué no respondiste a mi llamada? ¿Estabas con ella? No pienses demasiado. ¿Tocarla? Pienso que está sucia. Satisfecha con su respuesta, Nina sonrió y lo besó en los labios. Los dos se abrazaron y entraron en la villa. Me quedé allí por 2 horas. El frío comenzó a filtrarse por mis extremidades, lentamente invadiendo mi corazón. En los 6 meses desde que nos comprometimos, Alger nunca me había tocado. Cada vez que las cosas se ponían intensas, él se detenía, me daba un beso suave en la frente. Y se iba al baño a ducharse. Intenté todo para seducirlo.
Pero él permaneció impasible. Dejemos esto para nuestra noche de bodas, ¿de acuerdo? En ese momento realmente. Él le creí. Pero justo ahora, él estaba con Nina. Tropecé de regreso a casa y me senté en la sala toda la noche. Cuando amaneció, la puerta de entrada se abrió. Alger probablemente no esperaba que lo estuviera esperando. Cuando su mirada se cruzó con la mía, se quedó congelado por unos segundos antes de reaccionar. Frunció el ceño con preocupación, me levantó en sus brazos y me llevó al dormitorio. ¿Por qué no estás durmiendo? Te dije que no tenías que esperarme. Percibí una dulce fragancia extraña en él y lentamente aparté sus manos. No voy a dejar la industria, Alger. En el momento en que esas palabras salieron de mi boca. Pareció encontrarlo absurdo. Decídete. Si no dejas la industria, entonces tendrás que hacerlo. Deja la industria o deja el compromiso. Alger estaba seguro de que lo amaba demasiado como para alejarme. ¿Estás bromeando, Maxine? Encontré sus ojos incrédulos, mi voz tranquila pero firme. Me pediste que eligiera, y elijo mi carrera. Mi familia se fue a la bancarrota, toqué fondo. Y Alger no estuvo a mi lado. No lo culpé. Entendí que su situación en ese momento también era difícil. Pero anoche cuando él dijo, si la tocas pensaré que está sucia. Fue como si un cuchillo afilado se clavara profundamente en mi corazón. Dolía tanto como si mis entrañas estuvieran siendo desgarradas. El hombre al que había amado durante 7 años, de repente parecía que ya no me amaba. Cerré los ojos con cansancio conteniendo el temblor en mi voz. Se acabó, Alger. Cuando terminé de hablar, vi al siempre sereno hijo de la familia Chene romper en lágrimas de repente. Los músculos de su cuello se tensaron mientras su respiración se aceleraba. Agarró mi muñeca con brusquedad. Su voz era tensa. ¿De verdad te gusta tanto ser una escort? Tanto como para renunciar a mí. Renunciar a ser la esposa de una familia adinerada. ¿O es porque te obligué a elegir? ¿Y eso te molestó? Antes de que pudiera responderle, deslizó a la fuerza el anillo de rubí de nuevo en mi dedo. Deja de decir cosas hirientes. Ve a descansar. Cuando despiertes hablaremos. La puerta se cerró suavemente tras él. Curvé mis dedos, mi mirada fija en el claro y centelleante rubí. Habían pasado 7 años, y aún brillaba intensamente. Pero el joven que me dio el anillo parecía haber muerto en el verano de sus 17 años. El teléfono sobre la mesa vibró 2 veces. Respondí y Susan, mi agente, soltó un quejido angustiado. Nuestro contrato de patrocinio acaba de cancelarse, ¿y el programa que estás filmando? El equipo de producción te reemplazó de repente. La multa ya ha sido transferida a mi cuenta. Ese debía ser tu trabajo más grande. Este año. ¿Quién está detrás de todo esto? Escuché en silencio y luego murmuré en respuesta. Susan, quien había estado conmigo desde mi debut, conocía bien mi carácter y de inmediato percibió que algo estaba mal. Hizo una pausa, luego vaciló antes de preguntarme. ¿Tuviste una pelea con el señor Alger? ¿Él orquestó esto? Solté una sonrisa amarga. ¿Quién más podría interceptar todos mis recursos? En apenas 10 minutos, si no Alger, que tiene acciones en varias compañías de entretenimiento. Susan. Exhalé profundamente tratando de sonar lo más relajada posible. No peleamos. No fue una simple ruptura. Fue una anulación de compromiso. Pero claramente Alger no lo estaba aceptando. Después de colgar, la habitación volvió a quedar en silencio. Desde la cocina, separada solo por una pared, se escuchó un leve sonido. Abrí la puerta del dormitorio y entré en la sala de estar, donde vi una figura familiar. Junto al mostrador. Alger se había cambiado a ropa cómoda de casa, llevaba un delantal atado a la cintura y estaba pacientemente preparando una sopa de pescado a fuego lento. Tenía las mangas remangadas hasta la mitad y su flequillo caía suavemente, suavizando sus rasgos. ¿Estás despierta? Notó que lo observaba desde el rabillo del ojo, luego levantó la vista con una pequeña sonrisa asomándose en la comisura de los labios. Perfecto, preparé sopa de pescado. Pruébala, recuerdo que te solía encantar. Sirvió un tazón de sopa cremosa y blanca y me lo tendió. No lo tomé dejando que sus dedos, que nunca tocaban nada sucio, se volvieran rojos brillantes por el calor del cuenco de porcelana.
Cancelaste mi contrato de patrocinio, le dije directamente. No como una pregunta, sino como una afirmación. Alger evitó la pregunta, dejó el tazón. Y agitó su mano derecha frente a mí. Me quemé, Maxine. ¿No vas a mostrar algo de preocupación? Su voz llevaba un ligero matiz de queja. Por primera vez, esa figura imponente. Había cocinado y unas gotas de aceite caliente salpicaron su mano, volviéndola roja en un instante. Suspiró suavemente, casi como un perro tratando de disculparse después de molestar a su dueño. Dado que estoy herido, por favor no te enojes conmigo, ¿de acuerdo? Cuando me quedé en silencio, pareció pensar que me había calmado y se acercó para abrazarme. Di un paso atrás, encontrándome con su mirada sorprendida, con una mirada firme. A los 26 años, Alger ciertamente parecía amarme. Su cuenta bancaria no tenía límites de gasto. Podía comprar un jet privado y él ni siquiera parpadearía. Algunas personas le aconsejaron que no me mimara demasiado, y él simplemente sonreía y respondía: yo gano dinero para que mi esposa lo gaste. Recientemente, en el cumpleaños número 80 de mi abuela, canceló todos sus compromisos sociales para celebrarlo conmigo. Mi abuela tomó mi mano y me preguntó en voz baja cómo nos conocimos. Él estaba pelando una manzana y respondió por mí. Decidí por ella cuando tenía 17 años. Suena bien, ¿verdad? Pero a mis espaldas. No solo me engañó con Nina, sino que también me llamó sucia. Pensando en eso, sacudí la cabeza con amargura. No estoy enojada. Fui clara. Anulemos el compromiso. La última frase pareció tocar un nervio. La expresión de Alger se oscureció al instante, su sonrisa se desvaneció. Y su mirada se volvió fría. He rebajado mi nivel para consolarte. ¿Qué más quieres? Parecía genuinamente furioso. Pero yo permanecí impasible, mirándolo con frialdad. Incapaz de convencerme, Alger suavizó su tono y me persuadió con amabilidad. Todo es por la industria, ¿verdad? Bloqueé tus recursos porque no quiero que estés en el centro de atención. Si realmente no quieres dejar la industria, podrías trabajar detrás de las cámaras. No quiero que mi esposa sea el tema de conversación de otras personas. Finalmente lo dijo en voz alta. ¿Tema de conversación? ¿Por qué debuté como acompañante? Alger se frotó las sienes, sin responder directamente a mi pregunta. Pero sabía lo que estaba pensando. Eso no es el punto. Sé buena. No desperdiciemos el tiempo que tenemos para amarnos peleando. ¿Amarnos? Pero Alger, tú me traicionaste hace mucho tiempo, ¿verdad? ¿Qué tiene que ver esto con el amor? Solté una risa amarga, deseando de repente arrancarle su máscara falsa. Lo vi todo. Fijé la mirada en la confusa expresión de Alger. Mirándole a los ojos, hice que recordara, palabra por palabra. Anoche, cuando dijiste que estabas ocupado, ¿estabas en casa de Nina besándola? Hubo un silencio largo, muy largo. El tiempo parecía haberse detenido. Traté de encontrar algo en los ojos de Alger. Incluso el más pequeño rastro de culpabilidad habría sido suficiente. Pero no había nada. Lo único que capté fue un destello fugaz de pánico en su mirada. Quizá finalmente recordó cómo me había apuñalado por la espalda justo frente a Nina. Entre ella y yo, ¿a quién prefieres? Por supuesto, eres tú, cariño. Entonces, ¿por qué no contestaste mis llamadas? ¿Estás con ella? ¿Por qué estás imaginando cosas? Jamás la tocaría, me parece repugnante. Incluso después de que pasara una noche, al recordar esta conversación todavía me dejaba sin aliento. Con un dolor asfixiante en el pecho. El rostro de Alger se desvanecía poco a poco. Hasta que se volvió ceniciento. Luchaba por pronunciar mi nombre. Maxine. Las emociones negativas se abalanzaron sobre mí como una ola gigante. Mis ojos ardían y luché por contener las lágrimas, negándome a dejarlas caer. Yo no había hecho nada malo. No fui yo quien traicionó. ¿Por qué debería llorar? Pero las lágrimas salieron de todos modos como perlas desprendiéndose de un collar roto, imparables. Alger era el mismo de siempre. Cuando me vio llorar, perdió toda compostura y apresuradamente intentó secar mis lágrimas. Me aparté de su toque. Su corazón se quebró por mi movimiento, sus labios temblando mientras explicaba con voz ronca. Maxine, escúchame. Solo fue un desliz con ella, nada serio.
La única persona a la que amo eres tú. De verdad, voy a alejarla de inmediato. No te enojes, por favor, perdóname. Solo esta vez. Nunca había visto tal pánico y desamparo en los ojos de Alger. De repente no pude evitar reír. ¿Perdonarte? Al escuchar esas palabras, los ojos de Alger, que antes eran como agua inmóvil, de repente brillaron con esperanza. Pensó que lo perdonaría. ¡Qué ridículo! ¿Perdonarte y después reconciliarnos? Y seguir preguntándome si la próxima vez que trabajes hasta tarde o asistas a un evento social terminarás en la cama de alguien más? ¿O si pasaré cada día dudando y preocupándome sobre lo que dijiste a mis espaldas, llamándome sucia? Lo miré fríamente con lágrimas cayendo lentamente de mis ojos. ¿Sabes, Alger? Un traidor nunca es digno de perdón. Apenas podía mantenerse de pie, como si su alma hubiera dejado su cuerpo. Ni siquiera pudo articular una sola réplica. Todo lo que pudo hacer fue susurrar mi nombre una y otra vez. Su respiración era irregular. Al final, ni siquiera sabía qué decir. ¿Iba a confesar su amor por mí? ¿O seguir suplicándome que lo perdonara? ¿Con lágrimas corriendo por su rostro? Ya no lo miré más. Me quité el anillo, lo puse en la encimera y me giré para irme. Alger corrió tras de mí, me envolvió con sus brazos desde atrás y apoyó su barbilla en mi hombro. Unos sollozos escaparon de su garganta. ¿A dónde vas? No me dejes, no seas tan cruel. Realmente sé que me equivoqué, por favor dame una oportunidad más. Me alejé con todas mis fuerzas, dando un paso atrás. Hasta que la puerta se abrió. Trató de agarrar mi mano, pero solo atrapó aire vacío. Lo miré con los ojos rojos y forcé una sonrisa amarga. Alger, no estoy sucia. Pero tú estás inmundo. Se quedó congelado en su lugar, sin atreverse a dar otro paso hacia adelante. ¿Tienes miedo, Alger? Tú el grandioso e intocable. ¿Tienes miedo de que me vaya? Pero el primero en soltarme fuiste tú. Media hora después, estaba de vuelta en mi lugar. Susan y mi asistente estaban agachadas junto a la puerta. Claramente habían estado esperándome durante mucho tiempo. ¿Estás bien? ¿Tienes hambre? Te compré tus empanadillas de sopa favoritas. Mi asistente preguntó con cuidado. Instintivamente dije que estaba bien, pero después de fallar al ingresar la clave de la puerta 3 veces. Me derrumbé y lloré. Las palabras de Alger antes de que me fuera seguían repitiéndose en mi mente. Si me dejas, solo estarás aún más atrapada. No dejé de caminar, ni siquiera volteé la cabeza. Él estaba de pie en el umbral, pateando la puerta con frustración, diciendo lo cruel que era yo. No lo entendía. Realmente no entendía como nosotros, que alguna vez estuvimos tan enamorados. Habíamos terminado en el punto de odiarnos. Susan se agachó y me abrazó con fuerza. Está bien, no llores. Haber dejado a alguien como él y haber cortado tus pérdidas a tiempo. Deberías estar feliz. Mi asistente buscó torpemente un pañuelo, limpiando mis lágrimas con nerviosismo. Su voz entrecortada de emoción mientras intentaba consolarme. Verlas tan enojadas y defendiendo mi causa, de repente sentí una cálida oleada en mi corazón. Las chicas son realmente los seres más maravillosos en el mundo. Me limpié las lágrimas y forcé una sonrisa. Esa noche se quedaron conmigo hasta que todos estábamos borrachos, hablando toda la noche hasta el amanecer. Finalmente todas las emociones reprimidas fueron liberadas y levanté una copa de champán, chocándola con la de Susan desde el otro lado de la habitación. Después de terminarla, ella me sonrió. Este brindis es por un nuevo comienzo. Mis lágrimas casi cayeron de nuevo. Los primeros años fueron muy difíciles para nosotras. También existen niveles en la industria del entretenimiento y para alguien como yo, que empezó dependiendo de mi apariencia. Conseguir buenos guiones o papeles era como escalar una montaña. El estómago de Susan quedó destrozado en aquel entonces de tanto beber. Nunca olvidaré cómo, estando ebria y tambaleándose, aún logró empujar. Me presentó frente al director de la película Little Dimple. Esta es Maxine, parece delgada, pero es realmente fuerte. Aguantó en agua fría todo el invierno sin quejarse y nunca gritó de dolor. Cuando se cayó de los cables. Por favor, denle una oportunidad, ha trabajado muy duro. Bloqueó él. Camino del director, hablando sin parar sobre lo grandiosa que era yo.
El director, medio divertido, finalmente me dio una oportunidad para audicionar. Ese papel terminó siendo mío. El día que la película superó los 100 millones. En taquilla, Susan sonrió y levantó una copa conmigo, tal como hoy. Que siempre camines por él. Camino de las flores, Maxine. Pero ahora, por culpa de Alger, sentía que mi camino de flores estaba llegando a su fin. Entonces, ¿cuál es tu próximo plan?, preguntó Susan mientras estaba junto a la ventana, apoyando su brazo sobre mi hombro. Hombro. ¿Vas a seguir trabajando o tomar un descanso? Parpadeé y dirigí mi mirada hacia él. Ventana. La noche estaba fresca y quieta, la ciudad antes bulliciosa ahora envuelta en silencio. Solo. Quedaban unas pocas luces dispersas, brillando sobre los caminantes nocturnos, guiándolos silenciosamente a casa. Después de un momento de vacilación, dije suavemente: Susan, creo que quiero volver a casa y visitar a la abuela. En marzo, en mi ciudad natal, acababa de caer una lluvia de primavera. Llevaba un paraguas mientras caminaba hacia la casa de la abuela, cuando unos fragmentos de conversación llegaron a mis oídos. ¿Te enteraste? Brian viene mañana para grabar una película. ¿De verdad? Este lugar es tan remoto. Sí, de verdad. Incluso se lo sugirió al director. Me detuve un momento. Luego continué caminando. Como si nada hubiera pasado. La abuela no sabía que volvía a casa. Estaba echando una siesta en su mecedora. Pero en el momento en que entré al patio, parecía sentirlo y abrió los ojos. Se quedó inmóvil por un segundo, luego rompió en una sonrisa infantil, tambaleándose para recibirme. Mi pequeño tesoro, ¿qué te trae de vuelta a casa tan de repente? Hace 7 años a la abuela le hicieron una cirugía de corazón, y los médicos le dijeron que evitara enfadarse y hacer actividades físicas pesadas. Corrí hacia ella, sonriendo mientras enlazaba mi brazo con el suyo. Extrañaba tu comida. Abuela. Ella me pellizcó la nariz juguetonamente y me molestó por ser una pequeña glotona, luego miró detrás de mí varias veces. ¿Dónde está Alger? ¿No vino contigo esta vez? Al escuchar su nombre, mi garganta se apretó y las lágrimas llenaron mis ojos. No tenía intención de decírselo a la abuela, pero dado que mamá y papá habían fallecido, ella era mi única familia restante. ¿Cómo podría ocultarle esto? Así que me lancé a sus brazos, dejando que las lágrimas cayeran libremente. Nos hemos separado. Originalmente pensé que ella. Pregúntame qué pasó, o quizás pregunta sutilmente la razón. Pero ella no lo hizo. Simplemente me miró suavemente y apartó el mechón de cabello rebelde detrás de mi oreja. Puedes tomar cualquier decisión, y yo te apoyaré. Incondicionalmente. En ese momento, ¿en qué estaba pensando? Pensaba, ¿cómo puedo tener una abuela tan maravillosa? La quiero muchísimo. Esa noche me acosté a su lado como cuando era pequeña, y ella me acariciaba la espalda suavemente, calmándome hasta quedarme dormida. A la mañana siguiente, la lluvia de primavera acababa de parar. Abrí la puerta y de repente vi una figura familiar. Un hombre estaba de pie. Alto bajo el peral blanco, no muy lejos, con su rostro difuminado por la niebla, lo que hacía difícil leer su expresión. El viento llevaba la dulce fragancia de las flores de peral, flotando suavemente alrededor del árbol. A medida que me acercaba, él levantó las cejas hacia mí. Me quedé inmóvil por un momento y luego tomé la iniciativa de saludarlo. Hace mucho que no nos vemos. Brian. No dijo nada, solo me miró en silencio. Era justo como hace 5 años. Después de terminar la película en la que trabajamos juntos, Brian se había declarado bajo el peral, pero yo lo rechacé, y en aquel entonces también se quedó en silencio. No fue una situación agradable. Desde entonces, cada vez que Brian y yo nos encontrábamos en algún evento, siempre era él quien apartaba la mirada primero. Pensando en esto, bajé los ojos, sintiéndome un poco arrepentida por haberlo saludado. Pasaron unos segundos. Sonreí con torpeza y estaba a punto de darme la vuelta. Entonces el repentino sonido de mi teléfono vibrando rompió el silencio entre nosotros. Brian. Dijiste que ibas a salir para encontrarte con alguien. Han pasado casi 2 horas, ¿por qué no has regresado? La grabación está a punto de empezar. Me detuve en mis pasos, a punto de darme la vuelta. ¿Conocer a alguien? ¿Brian iba a encontrarse conmigo? Estaba perdida.
En mis pensamientos cuando escuché los murmullos de su asistente desde el teléfono. Pero Brian en sí no parecía tener ninguna prisa. A pesar de que era una cabeza más alto que yo, fácilmente podría haberme mirado desde arriba. En su lugar, se inclinó un poco hacia adelante, llevando su mirada al nivel de la mía. Habló despacio, con una voz tan agradable como la recordaba. Era cautivadora y estaba impregnada con una leve sonrisa. ¿Cuánto tiempo sin verte, Maxine? ¿Cuánto tiempo sin vernos, pero cuánto exactamente? Conocí a Brian por primera vez en la audición para Little Perdimple. En ese momento, ya se había convertido en un actor de primera categoría gracias a algunas series populares y era la elección del director para el papel principal masculino. En cuanto a mí, era una exactriz de cine para adultos con mala reputación, y ni siquiera se me consideraba para el papel protagónico femenino. Solo me pidieron que asistiera a la audición como una formalidad. Tan pronto como me puse de pie allí, y ni siquiera había dicho mi primera línea, el asistente del director llamó a detener. Señorita Maxine, estamos buscando un tipo puro e inocente para el papel principal femenino. Usted es un poco demasiado voluptuosa en ciertas áreas. No es del todo adecuada, ¿entiende? Carraspeó, obviamente con malas intenciones. Las personas a mi alrededor se rieron entre dientes. Me quedé helada, agarrando los bordes de mi vestido con el rostro encendido. De hecho, ya había pasado por situaciones similares antes, pero no podía darme el lujo de enfadarme. De lo contrario, solo sería más difícil para Susan luchar por recursos para mí en el futuro. Las risas burlonas todavía resonaban en mis oídos. Luego, de repente, una voz masculina clara interrumpió. ¿Esto te parece gracioso? Brian estaba de pie en la puerta, un cigarrillo entre los dedos, escaneando fríamente la habitación. Su mirada finalmente se posó en el asistente del director. «Estás despedido». El asistente del director claramente no estaba contento y alzó la voz para cuestionarlo. «El director no ha dicho nada aún. ¿Quién te crees que eres para despedirme?» La sala cayó en un silencio mortal. El rostro del director se volvió pálido. Brian lanzó el cigarrillo al suelo y con mirada perezosa, levantó los ojos entrecerrándolos hacia él. «Lo siento, pero esta es realmente mi decisión. Después de todo, Charlie es mi padre. Recuerdo que Charlie era el mayor inversor en esta película. Para él, reorganizar al equipo técnico era solo cuestión de hacer una llamada». El asistente del director quedó inmediatamente atónito y, mientras lo obligaban a salir, no dejaba de disculparse conmigo, esperando que intercediera por él. Pero no lo hice. No era una santa. Después de este pequeño incidente, Brian y el director se sentaron al frente, observando mi actuación con atención. La protagonista femenina del Pequeño Hoyuelo de Pera era una joven universitaria pura que fue secuestrada y obligada a entrar en el mundo de la prostitución, pero luego conoció al hombre que la rescataría. Pasé 3 meses adentrándome en la psicología del personaje, estudiando el tono de cada línea y las microexpresiones. Nadie sabía que, para esos 10 minutos de tiempo en pantalla, había practicado innumerables veces en privado. Así que cuando el director gritó corten, aún estaba inmersa en el papel con una lágrima colgando en la esquina de mi ojo. Brian, siempre un caballero, me ofreció un pañuelo y me elogió seriamente. Buena actuación. No estoy segura si fue solo mi imaginación, pero creí ver aprecio en su mirada. El contrato se firmó en el acto, y estaba tan emocionada que corrí hacia la escalera para llamar Susan y comparte las buenas noticias. Cuando salí, encontré a alguien parado afuera. Brian tenía sus manos en los bolsillos, apoyado contra la pared, con un cigarrillo entre los labios. Debió haber querido encontrar un lugar tranquilo para fumar, pero se detuvo al escuchar a alguien dentro. Le sonreí amablemente, preparándome para pasar de largo. Brian inclinó ligeramente la cabeza y me llamó. Me giré para mirarlo y de repente se quedó en silencio. Esos ojos oscuros suyos eran como la luna llena después de que la niebla se levantara del mar, brillantes pero distantes. Después de un buen rato, finalmente escuché su suave voz. Felicidades. Mi dama protagonista. Recuerdo que Brian no era el tipo de persona que se involucraba en los asuntos de los demás, pero aquella vez inesperadamente salió en mi defensa. Después de unirme al equipo, le pregunté por qué. La luz del sol de la tarde entraba a raudales en la sala. Brian estaba junto a la ventana, leyendo el guión, sin siquiera alzar los párpados.
antes de responder casualmente a mi pregunta. Es solo usar un traje de baño. ¿Por qué debería ser algo estigmatizado? No esperaba que fuera tan directo. Me quedé paralizada por un momento. Brian no esperó mi respuesta, cerró ligeramente el guión. Y caminó hacia mí. Nuestros ojos se cruzaron por un segundo o dos, y me regaló una pequeña sonrisa. Lo que usan las mujeres frente a la cámara es su propia elección. Y esta industria es inmunda. Hay tantos hombres teniendo aventuras de una noche y engañando. Porque nadie los critica. Pero son tan duros con las mujeres que han hecho una película. Brian me miró con seriedad y extendió la mano, revolviéndome el cabello suavemente. Si alguna vez vuelves a escuchar esos rumores, defiéndete. No tengas miedo, yo estoy contigo. Podía escuchar su voz en el ritmo de mi latido. Tan claro y puro como la superficie brillante de un lago bajo la luz del sol. Esa tarde el clima era hermoso. Pero frente a mí, todo parecía nublado. No fue hasta que Brian se fue y las lágrimas comenzaron a caer sobre el guión, que me di cuenta. Esas pocas palabras de él fueron para mí una forma de salvación. Al acercarnos al final del rodaje, los medios llegaron para hacer entrevistas, y el equipo organizó que los actores principales intercambiaran regalos de despedida. Yo preparé una botella de perfume, Bulgari Green Tea. Tenía una nota de flor de pera, antes de la tormenta, fresca y limpia. Brian la aceptó con una sonrisa, sus labios curvándose en un arco perfecto. Gracias, realmente me gusta. El presentador, intentando animar el ambiente, bromeó, mientras sea. Flora, Eden, ¿te gusta? Flora y Eden eran los nombres de nuestros personajes. Era una pregunta ingeniosa. Todos podían escuchar los múltiples significados detrás de ella. Vi al asistente de Brian hacerle señas frenéticamente para que evitara este tema. Pero Brian lo ignoró, rió suavemente y confesó abiertamente. Por supuesto, porque ella lo merece. Después de decir eso, dejó caer delicadamente un collar desde sus dedos. Cuando me lo puso, los tatuajes en su brazo se hicieron más visibles, expuestos tanto para mí como para las cámaras. Era una pequeña flor de pera de 5 pétalos. Mi corazón dio un vuelco. Sentí como si algo estuviera a punto de estallar. La entrevista se transmitió en vivo. Y para cuando terminó la grabación, los nombres de Brian y míos habían subido a la cima de la lista de tendencias. Esa noche recibí una llamada telefónica por primera vez en mucho tiempo. Era la voz de Alger. Llegó inesperadamente colándose en mis oídos. Parecía estar borracho. Sus palabras estaban arrastradas. Maxine, ¿puedes esperarme un poco más? Espera a que herede el negocio familiar y vendré a buscarte de inmediato. Te lo suplico, no estés con él. Nadie te ama más que yo. En aquel entonces realmente me gustaba Alger. Así que sin dudarlo le dije, de acuerdo. Después de eso, evité a Brian durante mucho tiempo. No fue hasta el último día del rodaje. Después de la cena en el crucero, cuando salí del restaurante y esperé un coche bajo el peral al borde del camino, que lo vi. ¿Cuánto tiempo planeas evitarme? Brian había aparecido detrás de mí. Y yo no me había dado cuenta de su acercamiento. El crepúsculo difuminaba su perfil, y las nubes ardientes en el horizonte lentamente teñían las puntas de sus orejas de rojo. No puedes ser ciega. Me gustas. Me quedé paralizada. Pensé que evitarlo sería la solución. Pero esta persona no iba a rendirse. Y lanzó otra confesión directa. La mirada de Brian era tan intensa que no pude mirarlo a los ojos. Y rápidamente desvié la mirada. ¿Cómo lo rechacé en ese entonces? Oh, le dije. Brian, tal vez aún estás en el personaje. Desde el momento en que empezamos a rodar, su apodo para mí siempre había sido Hoyuelito. Pero Hoyuelito era el nombre cariñoso que el protagonista masculino usaba para la protagonista femenina. En la película, estaba enamorado de la protagonista femenina, Hoyuelito, o de mí, Maxine. No podía saberlo y tampoco quería averiguarlo. Brian entreabrió los labios, parecía que iba a discutir. Pero entonces notó la ausencia de mi collar en el cuello y se quedó inmóvil. Saqué el collar de mi bolso y se lo devolvió. El anillo de rubí que llevaba esa noche hizo que sus ojos brillaran de repente en rojo. Esa noche, Brian me miró en silencio durante mucho tiempo. Antes de despedirnos, esbozó una amarga sonrisa.
De acuerdo. Finge que nunca estuve actuando. Y entonces durante 5 años completos no tuvimos contacto. La única interacción fue cuando la noticié. De mi compromiso con Alger se hizo viral. Brian tranquilamente. Le dio me gusta a la publicación y luego me envió un mensaje privado de felicitación. Sé feliz, pequeña hoyuelo. Yo respondí con 2 palabras, gracias. Esta vez Brian realmente vino a verme con una intención específica. La protagonista femenina de la película que él estaba filmando era una chica rica sin habilidades actorales y todo el equipo estaba harto de ella. Así que me recomendó al director. Bajé la mirada, indecisa. Se suponía que debía salir de compras con mi abuela hoy, ella había prometido cocinarme mi plato favorito. Para mí. Antes de que pudiera rechazar la propuesta, vislumbré a la anciana con una canasta de bambú. Saliendo de la casa y sonriéndome con dulzura. Adelante, pequeña querida. Ahora soy vieja. Y estás ocupada con tu trabajo, rara vez vienes a casa. Haz más películas. Así cuando te extrañe. Bastaré con encender la televisión y verte, ¿vale? Una ola de emoción inundó mi pecho como si lanzaran una piedra. A un lago tranquilo, extendiendo ondas. Vuelve temprano. Grandes pétalos de flor de peral cayeron. La anciana salió del patio lentamente agitándome la mano. Sin más vacilación, seguí a Brian. Al set de rodaje. La audición y la prueba de vestuario fueron fluidas. Pero lo que no esperaba era que, cuando estaba a punto de firmar el contrato, alguien de repente irrumpiera, arrebatándome el bolígrafo de la mano. Deja de jugar, Maxine. Vuelve a casa conmigo. Solo habían pasado 2 días, pero Alger había envejecido mucho. Sus ojos estaban inyectados en sangre. Como si ocultara algún dolor no expresado. Sonreí levemente inclinando la cabeza para mirarlo. Señor Alger, si usted no tiene Alzheimer, debería recordar que rompimos. Alger se quedó helado. Contrastando con él estaba Nina, quien se encontraba detrás de él. Su rostro irradiaba alegría, su mirada hacia mí estaba llena de satisfacción altanera. Probablemente pensó que finalmente podría ocupar mi lugar. Pero al instante siguiente Alger destrozó su fantasía. Tú fuiste quien rompió conmigo. Yo no estuve de acuerdo, Maxine. De verdad, qué descarado era. La sonrisa de Nina se congeló en la comisura de sus labios. Pude ver claramente el destello de celos en sus ojos. Alger se disculpó con el director, luego me agarró del brazo y me sacó de la habitación. Parecía que temía que yo resistiera, así que me sujetó con fuerza. Causándome un dolor que me hizo fruncir el ceño. Suéltame, me estás lastimando. No me escuchó. Hasta que una mano firme se posó sobre su hombro. Brian dio un paso adelante colocándose protectoramente detrás de mí. Su rostro oscuro mientras fulminaba a Alger con la mirada. Te dijo que la soltaras. ¿Estás sordo? Alger parpadeó confundido por un momento, sus ojos yendo de mí a Brian. Luego soltó una sonrisa burlona. ¿Qué es esto? 5 años después y aún te gusta. Se mofó adoptando la pose de un vencedor y se burló. ¿Cómo debería llamar? ¿El señor Brian? O tal vez un oponente derrotado. El aire se volvió inquietantemente silencioso. Mi corazón tembló. No tenía idea de lo que sucedería después. La mano de Brian colgando a su lado. Estaba apretado en un puño con las venas sobresaliendo. Después de lo que pareció una eternidad. Finalmente escuché su respuesta. Su voz era baja pero firme. Ganaste, pero ¿alguna vez la valoraste? La respuesta era clara, cristalina. Alger apretó los labios y no dijo nada. Extendió su mano. Hacia mí el anillo de rubí descansaba en su palma, sonriéndome como si intentara complacerme. Ven aquí. Prometo que nunca más te haré daño. Esa sonrisa era demasiado pura. Por un momento me sentí aturdida. Era como si viera al Alger de 17 años sonriéndome, en aquel entonces sus ojos solo me miraban a mí. Pero sabía con total claridad que él había cambiado. Ya no era mi Alger. Temblé ligeramente. Suprimí el torbellino dentro de mí y le sonreí, calmadamente. No necesito este tipo de promesas. Ya te lo he dicho antes, Alger. No te perdonaré y nunca volveré. Cumplí con mi palabra. El rostro de Alger se puso pálido como una hoja de papel, perdiendo el color en un instante. Me di la vuelta y no volví a mirarlo. Caminando lejos sin echar un segundo vistazo.
Mi muñeca fue agarrada con fuerza. Me giré. Los ojos de Alger estaban rojos, mirándome tercamente, sus labios curvándose en una sonrisa burlona. Un montón de fotos llovió sobre mí. Parecían una tormenta de nieve interminable. Me quedé allí, con un zumbido en los oídos, viendo los labios de Alger moverse, como si estuviera diciendo algo. Entonces Brian lo golpeó con fuerza, y los dos hombres comenzaron a forcejear, la escena se convirtió en un caos. Cuando todas las fotos cayeron al suelo, temblé y comencé a recogerlas. Mi mente empezó a aclararse lentamente. Los gritos agudos de las mujeres, las maldiciones graves de los hombres. Casi perforó mis tímpanos. Escuché a Alger gritar. ¿Y tú, Maxine? ¿Con cuántos hombres te acostaste para conseguir el papel? Yo solo engañé una vez y todavía me lo reprochas. ¿Qué pretendes ser tú? No recuerdo cómo me reí. Estaba temblando por completo. Cuando volví en mí, ya estaba en el coche de Brian. Tenía un moretón en la comisura de la boca y el dorso de su mano estaba raspado, con sangre saliendo en pequeñas gotas. A pesar del dolor, me cubrió cuidadosamente con una manta. Recordé las últimas palabras de Alger cuando me fui. Mira, somos iguales, sucios. Me agarré la cabeza con agonía. Mi teléfono en el bolsillo vibraba furiosamente con más y más términos de búsqueda relacionados con mí. Nombre apareciendo. Almohadilla escándalo Maxine almohadilla seguidores de Maxine almohadilla Maxine 7 años escalando almohadilla las fotos. No estaban borrosas, todas fueron tomadas mientras estaba agachada en el suelo, aturdida. Recogiendo esas fotos. Alguien había tomado las fotos a propósito. Los internautas ampliaron las imágenes, comparándolas con fotogramas de la película en la que debuté. Al final, notaron exactamente el mismo lunar rojo en mi pecho. Y así, Internet estalló en un frenesí. En solo 10 minutos, la sección de comentarios se inundó de millones de palabras desagradables. Nunca se detenían a pensar, ese lunar rojo no estaba en una parte privada de mi cuerpo. Cualquiera que haya visto una película lo sabría. ¿Pero qué les importa a los mercadólogos de Internet la verdad? Solo les importa el impacto. Solo les importa si una actriz de primera línea puede caer de su pedestal. Esbocé una sonrisa amarga y me acurruqué en el asiento trasero, con lágrimas cayendo sin control. Una mano castigada desde el asiento delantero me pasó un pañuelo. No lo acepté. Agarré su manga. Y luchando por hablar, separé los labios. No soy yo. La persona en la foto no soy yo. Brian no dudó ni un segundo. Se inclinó hacia mí y me tomó la mano firmemente. Lo sé. La luz del sol de la tarde se inclinaba sobre él y la determinación y sinceridad en sus ojos me recordaron tanto a hace 5 años. En la sala de descanso, Brian me había dicho palabra por palabra. Usar un bikini no era algo por lo que ser estigmatizada. Y ahora, mientras suavemente secaba mis lágrimas con su pulgar, me consolaba con suavidad. Confío en ti. No llores, ¿de acuerdo? Sé fuerte. Iré contigo a la policía. Había guardado todas las identificaciones de las personas que difundían rumores. Así como capturas de pantalla y grabaciones de visualizaciones, compartidos y me gusta de vídeos, y los presenté a la policía. Me dijeron que después de abrir el caso, tomaría tiempo investigar y recolectar pruebas. Al salir de la comisaría, llamé a Susan. Ella me tranquilizó. No tengas miedo. La empresa ya ha bloqueado las fotos y enviado cartas de abogados a algunas de esas cuentas problemáticas. Durante los próximos días, estaré en línea vigilando y denunciando a cualquiera que se atreva a difundir esto. Brian, mostrando gran discreción, se hizo a un lado y se apoyó en la parte delantera del auto observándome en silencio. Después de un rato parecía que pensó en algo. Sacó su teléfono del bolsillo, frunció el ceño y escribió algunas palabras. Mi teléfono vibró. La pantalla se iluminó. Brian había compartido la declaración que publiqué en mis redes sociales hace 5 minutos. Una persona que nunca publica actualizaciones hizo su primera publicación sobre mí. 6 palabras breves y directas. Punto. Dejen de difundir rumores. Él fue la primera persona en defenderme. Los fanáticos de Brian, que lo adoraban, estaban activos controlando los comentarios en mi publicación, y la opinión pública parecía inclinarse a mi favor. Pero pronto una avalancha de comentaristas pagados empezó a invadir
Se sentía como si una mano invisible los estuviera orquestando, decidida a crucificarme en la picota. Almohadilla aire al grupo. Alger rompe su compromiso con Maxine, almohadilla Maxine, la heredera rechazada, almohadilla. Estos dos temas en tendencia surgieron de repente, llevando este espectáculo a B. Surdo a un nuevo nivel. Hice clic en el último vídeo de una entrevista. Alger no apareció, y Nina respondió en su lugar. Ella sonrió suavemente frente a la cámara, pero cuando mencionó mi nombre sus ojos estaban llenos de veneno. ¿Maxine? No la conozco. Escuché vagamente que es bastante imprudente en su vida personal. A Alger solía gustarle mucho, pero ¿quién hubiera pensado que lo traicionaría? Se echó el cabello largo detrás de la oreja, revelando un anillo de rubí en su dedo anular. Parecía una declaración de guerra o tal vez una provocación. De repente alguien me arrebató el teléfono. Levanté la mirada y Brian, con el rostro reflejado en sus ojos. Estaba pálido. No sigas mirando. Te llevaré a casa. Tu abuela te está esperando. Cierto, la abuela me estaba esperando en casa. Después de todo esto, ya era de noche. Debía haber estado esperando ansiosamente. Me apresuré a regresar a casa, pero en el callejón, me encontré con la abuela del vecino. Ella corrió hacia mí, y de repente un terrible presentimiento se apoderó de mi pecho. La condición del corazón de tu abuela empeoró. Corrí a casa como una loca, encontrando a mi abuela. Yacía rígida en el suelo. El vecino dijo que mientras hablaba con ella, la abuela había visto mi noticia. Se había alterado y llamó a Alger. Algo en la conversación desencadenó su condición. La ambulancia llegó rápidamente, pero las caras de los médicos mostraban seriedad, y no me atreví a hacer ninguna pregunta. Tenía miedo de escuchar algo malo. Cuando llegamos al hospital, mis piernas estaban tan débiles que tropecé al salir del coche, cayendo de rodillas. No alcancé a la abuela. Solo la observé mientras la llevaban en una camilla a la sala de emergencias. Brian me levantó en sus brazos y me dejó suavemente en el área de espera familiar. Habíamos salido deprisa, sin usar mascarillas. La gente iba y venía, levantando sus teléfonos, tomando fotos, y no pasaría mucho tiempo antes de que apareciera en las tendencias. Pero no tenía la energía para preocuparme por ellos. El sudor frío empapaba mi espalda, y mi mente se consumía con un solo pensamiento. Solo quería que la abuela sobreviviera. Mientras ella estuviera a salvo, estaba dispuesto a cambiar cualquier cosa. Enterré mi rostro en mi brazo, permaneciendo completamente inmóvil en esa posición. Hasta que alguien se sentó a mi lado. Cuando levanté la mirada, vi que el grupo de curiosos había sido desalojado. Dudé y susurré. Brian, tengo mucho miedo. Su mano cálida y seca cubrió la mía. Pero podía sentir claramente que él también temblaba. Su voz, más ligera que el aire, respondió. Estoy aquí. No tengas miedo. Bajé aún más la cabeza, murmurando para mí mismo. Todo es mi culpa. Debería haber regresado antes. Debería haberme dado cuenta de que la abuela confrontaría a Alger. Ella me ama tanto. Al ver esa noticia, debió haberse enfurecido. Espera, Alger, ¿qué fue exactamente lo que le dijo a la abuela? Saqué torpemente mi teléfono, pero antes de que pudiera marcar, una voz ronca llamó desde el final del pasillo. Maxine. Al ver al culpable corrí hacia él y le di una fuerte bofetada en la cara. Alger. Giró la cabeza a un lado para esquivar parte del golpe, presionando la lengua contra su mejilla, pero no perdió los estribos. Bajó la mirada y con ojos llenos de arrepentimiento, me pidió disculpas. La llamada. Yo no. La respondí. Estaba en una reunión en ese momento. Entonces, ¿quién lo hizo? Él no respondió. Lo golpeé. De nuevo, esta vez con más desprecio. Maxine, de verdad no lo sabía. Cuando vi las noticias de última hora sobre ti en el hospital, me entró el pánico. En mi camino aquí, revisé los registros de llamadas y descubrí que la abuela me había llamado. No te preocupes. La abuela estará bien. Intentó abrazarme, pero lo alejé empujándolo. Di unos pasos hacia atrás, recargándome contra la pared, y de repente mi teléfono vibró descontroladamente. Varias veces en rápida sucesión. Vi una avalancha de burbujas de mensaje blancas de parte de Nina.
Me preguntaba si Alger había ido a verme. Como no respondí, desesperadamente me rogó que me mantuviera alejada de él. Dijo que había pasado 7 años a su lado, observándolo pasar de no tener nada a controlarlo todo. Ella era quien merecía ser su esposa. Dijo que, en realidad, yo era la tercera en discordia, porque cuando Alger la conoció por primera vez, ellos tuvieron un romance. Aunque él estaba borracho, seguía diciendo mi nombre. Comentó que durante su segundo año juntos, mis rumores con Brian se hicieron públicos, y esa noche, después de que Alger me llamó, en realidad estaba durmiendo en su cama. Dijo que Alger tenía una obsesión con la limpieza y que yo no debería retroceder. Ella dijo tanto y mientras sujetaba mi teléfono, sentí como si mi corazón estuviera siendo cruelmente apretado. Sentí como si estuviera a punto de romperse en pedazos. Entonces, ellos habían estado enredados todo este tiempo, ¿no? Fui una tonta. Una tonta que lo había amado todos esos años. Una tonta que no sabía nada de esto. Pero porque en este momento, cuando la vida de la abuela pendía de un hilo, tenían que decírmela. ¿Verdad? Porque era tan cruel clavarme de nuevo la daga del amor pasado mientras la vida de mi ser querido ¿estaba en peligro? En ese momento sentí que estaba a punto de derrumbarme. Nunca había odiado a Alger como lo odiaba ahora. Incluso si me engañó, incluso si me malinterpretó, solo quería alejarme de él. Pero ahora, lo odiaba. Me acerqué y azoté mi teléfono con fuerza contra su cabeza. La sangre empezó a gotear de su frente. Miró la pantalla y sus ojos, llenos de pánico, se llenaron aún más de desesperación. ¿Puedes tú y tu amante simplemente mantenerse alejados de mí? ¿Alger? Sí, admito que fui tonta. Es fácil engañarme. Tú te amo hizo que me enamorara de ti. Voluntariamente durante 7 años. Pero ya no te amo. Ya no te quiero. Lo agarré del cuello, histérica. Así que, por favor, solo sal de mi vida, ¿de acuerdo? Alger dejó que me desahogara, con su rostro lleno de tristeza, pero no dijo nada. Finalmente fue Brian quien me abrazó por la espalda. Seguía tratando de consolarme hasta que la luz en la sala de emergencia se apagó y el doctor salió quitándose la máscara para hablarme. Pero no podía escucharlo. Solo veía a la abuela. Cuando sacaron a la abuela en la camilla, su rostro estaba cubierto por una sábana blanca. Cuando era pequeña, la abuela me decía que cuando las personas mueren, se convierten en estrellas. Estrellas que iluminan el camino de su familia. Ella me abrazaba, señalaba las 2 estrellas más brillantes en el cielo y decía que esas eran mis padres. En ese entonces lloraba con facilidad, sintiéndome frágil. Ella me sonreía y decía, no llores, no llores. Aún tienes a la abuela. La abuela siempre estará aquí. Para ti. Pero nunca pensé que siempre terminaría siendo solo 7 años. Ahora no me queda nada. Ni familia. Ni amor. Nada. Después de organizar el funeral de la abuela, finalmente me atreví a volver a entrar en ese pequeño patio. El aire estaba impregnado del aroma de flores de pera. La mesa del comedor estaba llena de comida, la sopa de pescado que me encantaba y la carne en salsa que había pedido. Me senté como un zombi, cogí un trozo de carne y me lo metí en la boca. Brian había estado preocupado por mí estos últimos días. Había pedido permiso del set de grabación y me había seguido a todos lados. Me arrebató los palillos y dijo, está echado a perder. No lo comas. Cuando sus ojos se cruzaron con los míos, rojos e hinchados, las palabras se quedaron atrapadas en su garganta. Lo miré con furia, y un momento después mi estómago se revolvió. Corrí hacia el basurero y vomité. Él se agachó a mi lado, pacientemente frotándome la espalda. Si quieres llorar, solo llora. Desde que supe sobre la muerte de la abuela y vi cómo era cremada sola, me había mantenido en calma. Pero ahora, al escuchar esas palabras, me derrumbé por completo. Ese día, casi perdí el control. Me aferré al brazo de Brian con mis lágrimas y mi nariz moqueando, manchando su camisa. Cuando me cansé de llorar, me desplomé en sus brazos. Sus manos sostuvieron suavemente mi cintura y me recostó en la cama. Tuve un sueño. La abuela apareció en él. Me sonrió y dijo que me protegería. Y efectivamente, cuando desperté, la policía había emitido un comunicado oficial.
Tras un análisis técnico se determinó que las supuestas fotos sexys habían sido manipuladas digitalmente. La persona en esas fotos no era yo en absoluto. Recuperaron las grabaciones de las cámaras de seguridad del pasillo del estudio el día del incidente e identificaron a la persona que tomó y filtró las fotos. A partir de ahí siguieron el rastro y encontraron a Nina. La rastrearon hasta llegar al cerebro detrás de todo. Me llamaron a la comisaría para confirmar el caso y al marcharme me crucé con él. Lo reconocí. Era el hombre May Orr de hace 6 meses. Quien me había preguntado cuánto cobraba por una noche y que había sido obligado a arrodillarse y pedirme disculpas por Alger. Había perdido su dignidad, guardó rencor y contrató a alguien para crear un set de fotos falsas usando inteligencia artificial. Originalmente quería arruinar mi reputación con algunos rumores falsos. Pero cuando Nina se enteró compró las fotos por un alto precio y las pasó a Alger. Ella lo engañó intencionadamente haciéndole creer que la persona en las fotos era yo. Y así fue como salió a la luz la verdad. Cuando salí de la comisaría, ya había varios medios de comunicación reunidos afuera, y micrófonos fueron puestos frente a mi cara. Me lanzaban preguntas una tras otra. Brian fue el primero en hablar por ti. ¿Cómo es su relación fuera de las cámaras? El secretario de Alger te incriminó. ¿Tuvieron ustedes dos una historia? ¿Volverás con Alger? Sonreí a la cámara y solo respondí la última pregunta. No. Mientras Susan me acompañaba al coche, bajé la ventanilla y vi a Alger no muy lejos. Parecía exhausto y vulnerable. Cuando escuchó mi respuesta, sus ojos secos brillaron con lágrimas no derramadas. Parecía que quería decir algo, pero al final se quedó en silencio. El coche arrancó. No miré atrás. 3 días después me uní oficialmente al rodaje. Susan parecía preocupada y preguntó, ¿estás segura de que no quieres tomarte un descanso? Entendía a qué se refería. Mi abuela acababa de fallecer y había pasado por un ataque público en línea. Ahora, después de limpiar mi nombre, me estaba lanzando directamente a un trabajo de alta intensidad. Temía que no pudiera soportarlo. Recordé algo que me había dicho antes y sonreí levemente. No hay descanso para mí. Voy a caminar por el camino de las flores para siempre. De esta manera, podía estar a la altura de todo el esfuerzo que había puesto a lo largo de los años. La película se rodó en un pequeño pueblo y me quedé allí por más de 2 semanas. Luego, un día, recibí una larga carta escrita a mano. Era de Alger. Había regresado a toda prisa a Cidia hace poco. Escuchó que Nina había sido rechazada por él y que había intentado seducir a su medio hermano. La batalla por las acciones de la compañía había llegado a un punto crítico. En tales circunstancias, realmente se había tomado el tiempo de escribirme. Por la tarde, cuando no tenía escenas que filmar, mi asistente alquiló un bote para mí, y di un paseo tranquilo por el lago. Sentada en la proa del bote, abrí lentamente la carta. La escritura, aunque practicada muchas veces, todavía eran como gusanos, arrastrándose por la página. Maxine. No sé si siquiera estás dispuesta a abrir esta carta. Tal vez solo escuchar mi nombre te provoque asco. Pero aún así, quiero defenderme. No te importa, ¿verdad? Déjame pensar por dónde empezar. ¿Recuerdas cuando tenía 17 años y puse el anillo de tu madre en tu dedo, ese que dejó para su futura nuera? Tal vez no lo creas, pero en ese momento de verdad, me gustabas. Pero luego, ¿qué cambió? Cuando tu familia se declaró en bancarrota, esa mujer regresó al país con su hijo ilegítimo, luchando conmigo por la herencia familiar. Mi padre estaba parcializado y quería transferir acciones a ellos, pero yo no podía aceptarlo. Ellos no tenían nada que ver con el lugar al que habíamos llegado. No merecían ni un centavo. Después de que entraste a la industria del entretenimiento, conocí a Nina. Ella es realmente capaz. Ella me ayudó a ganar rápidamente el apoyo de la Junta. Después de sacar al hijo ilegítimo de la compañía, llevé a Nina a celebrar y me emborraché. Fue entonces cuando la confundí contigo. Maxine, no sabes. Pienso en ti todos los días. Pienso en ti hasta casi volverme loco. Especialmente cuando te veía en tendencia con rumores sobre otros hombres, me embriagaba hasta perder la razón. Realmente quería traerte de vuelta de inmediato, pero no podía.
Mis acciones no eran nada comparadas con las de mi padre. Con solo un chasquido de sus dedos podría echarnos de la ciudad. Esperé 5 años hasta que escuché que estaba gravemente enfermo. Una vez que tomé el control, me apresuré a buscarte. Debería haberme sentido feliz, pero en el camino aquí escuché a unos hombres hablando sobre tu cuerpo. En ese momento simplemente perdí el control. Una vez que la semilla de la duda se planta, crece hasta convertirse en algo más grande. Así que cuando Nina me mostró esas fotos, inmediatamente creí que eran reales. Sacarte de la industria fue solo para poder mantenerte en casa, para protegerte. Pero el destino siempre juega malas pasadas. Te enteraste de mi traición. En esos 2 días que estuviste fuera, te busqué por todas partes. No pude encontrarte y mi corazón se rompió. Te llevé esas fotos porque quería hablar contigo de manera adecuada. Pensé que, ya que te traicioné, tú también debiste haberme traicionado. Podríamos aclarar las cosas, olvidarlo y estar juntos de nuevo. Pero parece que ya no me quieres. No esperaba que alguien hubiera tomado esas fotos en secreto. O que las filtrara. Las acciones de la empresa se desplomaron, y el consejo me obligó a elegir entre tú y las acciones. Lo siento, Maxine. Alger de 26 años es realmente un idiota. Pero podrías darme una oportunidad más. Realmente sé que me equivoqué. Después de regresar a Ciudad A, recuperé las llamadas de Nina y de la abuela, y las entregué a la policía. Pero Nina insiste en que no sabía que la abuela tenía una afección cardíaca. Por ahora, la policía no puede hacer nada. Pero no te preocupes, me vengaré por la abuela. Sé que me odias, pero yo aún te amo. Igual que lo hacía cuando tenía 17 años. Te amo con pasión. La luz del sol en marzo era brillante y cálida. Reflexioné por un momento, luego decidí llamar a Alger. Respondió casi de inmediato con una voz plana. Pero aún podía notar la sorpresa que estaba tratando de reprimir. ¿De verdad me amabas, Alger? Sin vacilar, respondió. Por supuesto, Maxine. Siempre te he amado. Sonreí levemente y pregunté a cambio. Está bien. Dices que me amas, pero ¿por qué cuando recibiste esas fotos no me preguntaste sobre ellas de inmediato? ¿Por qué las creíste tan fácilmente? Amar a alguien no es así. No juzgas a alguien sin siquiera darle la oportunidad de explicar. Alger permaneció en silencio. Continué. Amar pero traicionarme, amar pero no confiar en mí. Ese tipo de amor breve e insincero prefiero no tenerlo. El otro lado quedó en silencio, solo se escuchaba el sonido de la respiración. No me puse sentimental y colgué el teléfono directamente. Quizás esta fue la última vez que nos contactaríamos. 3 meses después, se celebró la fiesta de clausura de la nueva película. Estaba sentada en la mesa, mi asistente a mi lado, distraídamente revisando su teléfono. De repente escuché una leve exclamación. Un codo me dio un pequeño empujón. El señor Alger atropelló a alguien con su coche. Escuché que Nina tiene evidencia de sus crímenes. Y lo está obligando a ceder todas sus acciones y renunciar. Como resultado, el señor Alger simplemente. Escuché en silencio, tomando un sorbo de mi vino tinto. Nina murió en el acto, había sangre por todas partes. Las fotos son bastante impactantes. Mi asistente, notando el ambiente, preguntó si sentía algo. Torcí las comisuras de mi boca y honestamente respondí, no. Habíamos terminado hace mucho tiempo. Desde el momento en que dije que lo nuestro se había acabado. En la fiesta, había bebido demasiado vino tinto y me sentí un poco mareada. Me levanté y salí a tomar aire. Brian me siguió afuera. Tu cara está tan roja. ¿Te sientes bien? El aire está cargado. Incliné ligeramente la cabeza. Sonriéndole. ¿Puedes llevarme a dar una vuelta en coche? Brian hizo una pausa durante unos segundos. Y de repente me agarró de la muñeca y me empujó al asiento trasero del coche. Su aliento cálido rozó mi oído. Con un clic, el cinturón de seguridad quedó abrochado. Me toqué la oreja sintiéndome algo acalorada por alguna razón. Brian conducía con serenidad. Y yo estaba sentada en el asiento trasero con la ventana a medio abrir. La brisa pesada de la noche de verano me ayudaba a despejar algunos de mis pensamientos desagradables. Un par de veces levanté la mirada inconscientemente. Los ojos de Brian se encontraron con los míos en el espejo retrovisor.
El tatuaje de flores de peral en su brazo seguía siendo impactante. Instintivamente desvié la mirada. Pero entonces lo escuché hablar en voz baja. Han pasado 5 años. Hemos trabajado juntos en 2 películas. Hace tiempo que salí del